Recientemente se quiso comunicar conmigo un pastor unicitario de nombre Dolfredi Sanabria. Según me informa, pastorea en la región de Nariño, Colombia, pero antes pastoreaba acá en Venezuela y le conocí personalmente. Me ha enviado varios vídeos y quiere que le dé mi opinión, y lo voy a hacer justamente en vídeos, porque me sirve también para que sea de enseñanza. Vamos a revisar parte por parte para ser metódico. Veamos el primer vídeo que me envió en su comienzo. Entonces yo no voy a tratar de desviar la Biblia para que diga lo que yo creo que debe ser, porque la lógica no me da, sino que yo voy a creer lo que la Biblia dice. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y este verbo que era Dios fue hecho carne. Así que el verbo era ese único Dios que existía, porque si existe otro, entonces ya son dos. Y la Biblia nunca dice que hay dos dioses, ni chiquito ni grande. Esas son discusiones que ya tuvimos en Colombia, las hemos tenido públicamente, las hemos tenido con grandes congregaciones, con asambleas de pastores, y eso no es lo que cree la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Antes de responder, quiero explicarle que todo argumento, cuando es verdadero, no se puede refutar. Es cierto que la verdad se puede objetar y neciamente se puede negar, porque la verdad se puede resistir. En ese caso, la persona que resiste la verdad tendrá que usar de subterfugio, ambajes, artificio, astucia, ardid al momento de responder. Pero eso se puede descubrir porque tendrán que emplear la negación. Eso se llama contumacia. Se empleará falacias y eso se detecta. No con facilidad en algunos casos, pero se logra reconocer. Sea como sea, emplearán el sofisma, el engaño, y eso se puede descubrir. La verdad, también por medio de la violencia, quieren hacerla callar, ahogarla. Todas esas tretas, habilidades, artimañas, son herramientas de personas deshonestas. Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran, repito, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La palabra medran significa prosperan. Por tanto, el texto dice, pues no somos como muchos que prosperan falsificando la palabra de Dios. No hay nada mejor para nuestra limpia conciencia que refutar desde la honestidad y no ser sorprendido cometiendo falacias. Segunda de Corintios 13:8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiero hablar de una falacia muy común y poco conocida en el mundo cristiano, pero veo que gran número de falsas doctrinas provienen de ella. Esa falacia se llama el argumento circular o razonamiento circular. Es necesario explicar que este error se comete mucho en los debates cuando se habla de la autoridad de las Sagradas Escrituras, sea con los ateos o con los amigos católicos, debido a que los católicos tienen como autoridad no solo a las Sagradas Escrituras, sino algo llamado también tradición. Y los evangélicos tienen como autoridad superior esa la Biblia, conocida como el término sola escrituras. El razonamiento circular es uno de los 4 tipos conocidos como petición de principio, donde se asume la conclusión explícita o implícitamente en una o más premisas. El argumento circular consiste en 2 suposiciones
que se demuestran equivocadamente una a la otra. Ejemplo, se le preguntó a un evolucionista el cómo se determinaba la edad de los fósiles y respondió que se determinaba por el estrato del suelo en el que se encontraba. Cuando se le preguntaba el cómo se determina la edad de los estratos, él contestó que por la edad de los fósiles encontrados ahí. Pudo notar el error a la hora de argumentar. Al preguntársele al evolucionista cómo sabía determinar la edad de los fósiles, éste respondía que lo sabía por el estrato del suelo que se encontraba. Entonces se le hacía una nueva pregunta. ¿Cómo sabía determinar la edad de los estratos? Este contestaba que lo sabía por la edad de los fósiles. Esas son dos suposiciones que se invierten. Los fósiles se datan por el estrato del suelo. Luego, el estrato del suelo se data por la edad de los fósiles. ¿Pudo notar que son suposiciones equivocadas de una a la otra? Este error también ocurre al defender que la Biblia, como autoridad, es inspirada por Dios. A continuación le mostraré la forma que generalmente los cristianos defienden la palabra de Dios. Dicen, la Biblia es inspirada por Dios, porque ella dice que es inspirada por Dios. Este modo de proceder no demuestra ni la veracidad ni la falsedad de la proposición. Como cristiano, no lo dudamos por un momento, pero no es la forma de argumentar para defenderla. Entonces, sean los ateos o cualquier persona que duda de la inspiración divina, mira al cristiano como una persona ignorante, ingenua, incauta. Los apologistas defienden la inspiración de las Sagradas Escrituras de otra manera para no caer en la falacia del razonamiento circular. Generalmente hablan de las evidencias internas y externas de ella, porque si no argumentamos así, seremos vistos con menosprecio o personas intelectualmente deshonestas. Ese es el error al argumentar de los amigos unitarios, entre ellos los unicitarios, que es más o menos así. Dios es de unidad simple. Por lo tanto, cuando se hable de unidad, solo se refiere a la unidad simple. Esa forma de argumentar va dirigido a personas ingenuas, simples, que todo lo creen, como dice en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si usted va a un diccionario de la Real Academia Española, encontrará que la palabra uno tiene muchas acepciones o significados, y cualquiera de ellas, si tiene interpretación ilícita en el contexto, se puede y debe llamar uno. Pero el unitario, entre ellos los unicitarios, solo interpretan que Dios es uno de unidad simple y nadie, absolutamente nadie, lo saca de ahí. Es una actitud contumaz. Recordar que contumaz significa rebelde, porfiado y tenaz en mantener un error. Contumaz es una persona que aun sabiendo que está equivocada, mantiene su posición. Es decir, ha dejado voluntariamente la honestidad y persiste en el error. Como dijo Paulo Coelho, un error repetido más de una vez es una decisión. Cuando el unitario, entre ellos unicitarios, escuchan que Dios es uno de unidad que admite pluralidad, usted escuchará sus previsibles respuestas tales como: no puede ser eso, no se entiende. Uno es uno, uno no es dos ni tres. Y déjeme recordar lo que dijo el varón en el vídeo que coloqué al comienzo. Él dijo, cito, así que el verbo era el único Dios que existía,
porque si existe otro, entonces ya son dos. Y la Biblia nunca dice que hay dos dioses, ni chiquito ni grande. Fin de la cita. Ya para ellos, automáticamente son dos o tres dioses. Cuando de antemano el Trinitario dice que Dios es uno, pero ese uno es de unidad que admite pluralidad. Y eso es fácil de comprender. Aún los niños lo entienden. Sin contar que la semántica, la filología, la lingüística, la etimología, es decir, la gramática en su gran variedad de ramas que la componen, entienden muy bien que existe la unidad que admite pluralidad y lícitamente, de manera justa, se interpreta como uno. Y mucho más si vamos a los idiomas originales en que fue escrito la Biblia. Pero ellos, de manera intransigente, cerrada, obtusa, cuando leen que Dios es uno, de manera inmediata, solo hallan una sola acepción o interpretación a ese número, que es la unidad simple. Y todas las otras acepciones la interpretan como 2, 3, según sea el caso, a su conveniencia. Para personas ignorantes y con espíritu de error, entenderán que el uno es únicamente unidad simple, a pesar de las muchas contradicciones que puedan encontrar en el contexto de la Biblia que estén leyendo. El título del mensaje: Respuesta al pastor unicitario Dolfredi Sanabria. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.